Hola a todos, apreciada mis y queridos compañeros. En esta oportunidad vamos a presentar nuestro trabajo del grupo número 2, donde hicimos un análisis ético acerca de la ley 32108, donde refiere acerca de la organización criminal que afecta tanto a nuestro país en la actualidad. A continuación les presento a todos los integrantes de nuestro grupo. Nuestro grupo está conformado por 6 integrantes. Tenemos a Claudia, Fernando, José Carlos, tenemos a Octavio, Aurora quien les habla y finalmente nuestra compañera Lucero. A continuación, vamos a explicar acerca de nuestro tema elegido, la realidad problemática de la Ley 32108. En este trabajo abordaremos el impacto de la aprobación de modificaciones acerca de la Ley 32108 que trata sobre el crimen organizado, bajo el contexto que aumenta la extorsión y la inseguridad en el Perú. Se señala que la extorsión es uno de los principales problemas de seguridad que hoy en día afrontamos, en el cual el Congreso ha aprobado cambios en la ley que podrían, en lugar de combatirla, generar incentivos para su crecimiento, afectando aún más en la población. Bien, el impacto que ha generado esto es que en Lima Metropolitana y otras regiones del país, los transportistas y bodegueros son los más principales afectados por la extorsión. A la fecha, tenemos más de 15 empresas de transportes de Lima, que son las principales víctimas de extorsión en lo que va del año. Tenemos también 9 choferes asesinados y también más de 9.000 denuncias de los bodegueros por extorsión y que se oscila que entre 5.000 bodegas cierren este año debido a la presión de los grupos delictivos. Las extorsiones en el país cada vez son más frecuentes, que hemos llegado al punto de hacer marchas para que pueda parar esta situación tan difícil que afronta nuestro Perú. Asimismo, van más de 14.000 denuncias por extorsión. En este pequeño cuadro les presento la participación que tiene Lima Metropolitana y cada distrito en cuanto a las extorsiones. Esto según la fuente de AMIS de este año 2024. Lima Este participa el 7% de extorsiones y asaltos. Lima Norte el 24%. Lima Sur participa el 20% y el Callao el 15%, siendo el distrito más afectado y de mayor participación Lima Centro. La extorsión y el sicariato están devastando comunidades en el Perú. Transportistas, comerciantes, artistas y trabajadores son el blanco de amenazas y violencia. Más de 14.000 denuncias por extorsión en lo que va del año han afectado a las ciudades de Lima y La Libertad. El Estado peruano debe actuar. Se necesita para ello fortalecer la policía, la fiscalía, proteger a las víctimas y a los testigos de las víctimas para que puedan romper el silencio. También la educación y la concienciación ciudadana puede prevenir la extorsión. La seguridad es un derecho, juntos podemos combatirla, pero para ello tenemos que combatir la extorsión y garantizar la justicia, y sobre todo proteger la vida. Bien, ahora hablaremos sobre los problemas sociales y su respectiva solución. En este caso, sobre el incumplimiento del contrato social. El contrato social viene a ser un acuerdo entre las partes, entre el Estado, que es el Congreso, y la sociedad, que son los bodegueros y los transportistas, donde el primero es elegido por democracia por la sociedad para que velen sus intereses y de su bienestar de manera general o común. Dicho de otra manera, la sociedad los elige porque deciden renunciar implícitamente a sus intereses particulares, prevaleciendo un interés más general, lo cual vendría a ser defendido por el Estado. En este caso, el incumplimiento se da cuando el Estado no cumple con el acuerdo, más aún si de la ley publicada se generan beneficios a una minoría. Como solución, se esperaría que exista una aclaración del Congreso sobre las ventajas de la ley y en caso exista una omisión que perjudica a la sociedad, esta debería ser revaluada y la ley modificada. El silencio o la omisión voluntaria o involuntaria los hace igual de responsables de tales decisiones y de sus consecuencias. Finalmente, creemos que la conciencia moral será el juez supremo de cada individuo, lo cual dependerá de su formación como personas. Segundo problema ético y sus respectivas soluciones o decisiones éticas, la extorsión y asesinatos. En los últimos años, lamentablemente, el Perú ha enfrentado un aumento alarmante de casos de extorsión y asesinatos. Las organizaciones criminales, muchas veces ligadas a bandas locales e internacionales, han intensificado actividades de extorsión en sectores como el comercio y el transporte.
Las amenazas, ataques y asesinatos han sido las principales tácticas empleadas para asegurar el pago de las extorsiones, sembrando miedo en la población. El gobierno peruano ha implementado algunas medidas como la declaración de estados de emergencia en ciertas zonas, incrementando la presencia policial. Sin embargo, la percepción pública es que estos esfuerzos aún no son suficientes. Para enfrentar este problema, muchos analistas sugieren que el Perú necesita una reforma profunda en seguridad y justicia, una estrategia de inteligencia efectiva y mayor coordinación con países vecinos, ¿sí? Para frenar el accionar de las organizaciones criminales transnacionales. Como solución ética a la problemática de la extorsión y asesinatos en Perú, requiere un enfoque integral que aborde causas profundas de la violencia y priorice la justicia social, la protección de los derechos humanos, generando medidas de protección para las víctimas y el fortalecimiento de instituciones para enfrentar el crimen de manera efectiva. También para mejorar la capacitación en ética y técnica de la policía, ¿no? Los fiscales, los jueces, junto con un sistema de control más transparente y eficiente, podría aumentar la confianza pública y la efectividad en el combate del crimen. Y por último, invirtiendo en educación, ¿no? A fin de crear una cultura de paz y respeto a la vida, ¿no? A través de escuelas y comunidades, construyendo una sociedad más resiliente y menos susceptible a la violencia. Gracias. Bien, continuamos con el tercer problema ético encontrado en nuestro análisis. La promulgación de la Ley 3208 desmejora claramente los esfuerzos de las autoridades para mantener el orden público, también la seguridad ciudadana. Esto se traduce como una amenaza a la seguridad de la sociedad. El problema ético está relacionado a la violencia, pues esta última contradice los valores universales como la libertad, la igualdad y justicia, atentando en contra de la posibilidad de construir una sociedad libre. Como solución a este problema se debe pensar en dos etapas. A corto plazo, el gobierno juega un papel fundamental, ya que podría dar políticas públicas o podría intervenir para hacer cumplir las leyes, ¿no? Y por otro lado, a largo plazo se debe trabajar en la prevención, fomentando una cultura de paz y respeto a través de la educación desde la primera infancia, o en otras palabras, se debe adquirir las virtudes o hábitos para obrar bien en la vida y conformar nuestro carácter. Esto debe ser aprendido en el hogar. Cuarto problema ético. Uno de los principales problemas por los que atraviesa el país es la corrupción de funcionarios públicos en la administración de justicia. La liberación de delincuentes ha ido en aumento en los últimos años. Según datos entregados por el Ministerio del Interior, indica que a nivel nacional en el primer semestre de lo que va del año han sido liberados 8.101 delincuentes detenidos en flagrancia. Ahora bien, este no es un problema que solo atraviesa el Perú. Transparencia Internacional indica que la percepción de corrupción en el 2023 arroja un debilitamiento de los sistemas de justicia en los países, dejando a la corrupción sin ningún control y demostrando un fracaso de los gobiernos por tratar de detener la corrupción en sus países. Sabemos nosotros que la función de la ética es analizar los preceptos de moral y virtud que guían el comportamiento humano hacia la libertad y justicia. La lucha contra la corrupción empieza en casa, enseñando a los hijos desde pequeños a practicar valores éticos como el de ser sinceros, solidarios, respetuosos, generosos, leales. La corrupción del país podrá ser afrontada fortaleciendo a las instituciones como la disciplina, como la ética, y con ello el crecimiento en virtudes, valores, principios, y así actuar con responsabilidad. Intentar extirpar la corrupción es una utopía. Lo que sí es posible realizar es el fortalecimiento de la moral en las entidades públicas y con ello establecer principios éticos. La reflexión de ese trabajo realizado es que la Ley 32108 genera preocupación, porque se promulgó una ley que debilita la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Debido a esto, se generan dos principales problemas. Primero, el incumplimiento del contrato social, la corrupción e intereses personales sobre el bienestar común. Y segundo, los incentivos para la extorsión y la violencia, poniendo en riesgo la vida y la libertad. La falta de empatía, la transparencia y el compromiso son causas profundas que hoy en día estamos viendo a raíz del sicariato. Por ello, es urgente que fortalezcamos la lucha contra la corrupción, protejamos la integridad y la vida y sobre todo fomentemos la empatía y la transparencia.
La pregunta es, ¿estamos dispuestos a actuar?